Ya, si es que lo hicieres
que eran máximo y mínimo, ¿cierto? Y vamos a comenzar con nueva materia, ¿sí? Regla de la cadena. Vamos a empezar con materia nueva, regla de la cadena. Regla de la cadena. ¿Sí? No se estaba escuchando bien. Ahí lo Ah, ¿no se escucha bien? ¿Ahora me escuchan, jóvenes? Ahora sí, antes no. Ahora sí, ya, perfecto. No, sencillamente estaba hablando de que los certámenes los voy a empezar a traer para que los revisen. Las correcciones, los que dieron la prueba online van a hacer las correcciones online, que prendan sus cámaras porque si no van a quedar ausentes, y que la asistencia corre. Estaba en la duda si era 70 o 75% de asistencia, ¿sí? Pero eso mismo, tienen que prender las cámaras para que queden presentes, si no van a quedar ausentes. Y si tienen mucha inasistencia, van a ser automáticamente reprobados, ¿ya? Profe, a mí me toca online, entonces no es necesario que prenda la cámara, ¿o sí? Sí es necesario que prenda la cámara. Profe, ¿cuál fue el promedio del certamen? ¿Perdón? ¿Cuál fue el promedio del certamen? Un 4, y algo me parece. No me acuerdo bien cuáles fueron los promedios. O 3, y algo. Porque tengo dos secciones. Y en una fue un azul, un 4,1 me parece, y en la otra fue un 3,7 o 3,8. No, 3,7, 3,6. Algo por ahí más o menos. No me acuerdo bien cuál de las dos secciones fue. Pero fue una que fue 4,1 y la otra fue un 3,6 me parece que fue. Profe, los que no nos tocaba presencial, ¿igual hay que prender la cámara? Sí. Prenda la cámara para yo poder verlos. ¿Sí? Pero la asistencia vale igual. Si es que no la llegamos a prender, que yo tengo el internet re malo. Pero préndale igual. Que no lo veo a usted, pues eso se me cae, se me corta, ese es el problema. Sí, es por eso, en verdad. Préndale. Profe, yo estoy del iPad, si la prendo se va a ver mi mano escribiendo. ¿No hay No problema? importa. Ya. Ya, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con materia nueva, regla de la cadena. ¿Ya? ¿Se acuerdan el semestre pasado la regla de la cadena cuando vieron esto en cálculo 1? ¿En qué consistía? ¿No? ¿No? ¿Se acuerdan de regla de la cadena? Cuando derivamos, por ejemplo, cuando deriva algo así, menos e elevado a menos 2x cuadrado más 7x, ya. Cuando yo le pido derivar eso, ¿cómo deriva? Primero se deriva todo. ¿Cuál es la El derivada? exponente pasa Ya. multiplicando al Euler. No. Profe, multiplicamos por logaritmo natural y de ahí empezamos a derivar. O sea, ya empezamos a hacer lo de la cadena. No. El logaritmo natural, ¿no? No, por ejemplo, mire, algo más fácil. Supóngase esta función, la raíz de 5x cuadrado más 6x. Ya. Si yo le pido derivar esa función, lo que sea en el semestre pasado, ¿cierto? No sé con qué profesor tuvieron, ya. Pero les daban esa función y le pedían, ya, deríveme esa función. ¿Cómo derivaban esa función? Primero tenía que derivar la función que estaba más afuera. Si usted se fija que hay una composición de funciones, una raíz y un polinomio que está dentro de la raíz. Por lo tanto, hay una función compuesta. ¿Cómo se deriva? Primero deriva en la función que está más afuera. O sea, derive la función raíz. ¿Cómo le queda eso? ¿Cómo le queda eso? ¿La derivada de eso? ¿Ya? ¿Adentro derivado? La derivada de 2 adentro, justamente.
¿Te fijas? Deriva en la función raíz, el argumento queda tal cual. Si usted se fija, el argumento queda tal cual. Ahí está. Por la derivada de ese argumento. ¿Sí? Y así derivaba una función compuesta. ¿Sí? Esa función, hay una función compuesta. Tengo un polinomio, pero a su vez ese polinomio está dentro de una raíz. Entonces, para poder derivar, tengo que derivarlo de afuera primero, la raíz, el argumento queda tal cual, por la derivada ahora del argumento. ¿Ya? Es como si yo tuviera aquí, esa, es como si yo tuviera dos funciones. La función raíz y la función polinomio. Y esa función f es la compuesta de esas dos funciones. Primero aplico la h y después aplico la g. O sea, g de h de x. Regla de la cadena, para derivar esa función, tengo que derivar esa, el argumento queda igual, por la derivada de eso. ¿Qué es lo que hice aquí? Derivé primero la función, la raíz, el argumento lo dejé igual, por la derivada del argumento, la derivada de h. Esa es la regla de la cadena. Así se lo enseñaron. Sí. Sí, ¿cierto? Ya, perfecto. Ya, esa es la regla de la cadena, ¿sí? Y así se deriva la regla de la cadena, que le enseñaron esta fórmula, la derivada de la afuera, por el argumento, por la derivada del argumento. Perfecto. Pero ahora vamos a hacer esto mismo, pero ahora yo tengo dos variables. ¿Sí? Ahora mi función f ya no va a ser una función de una sola variable, va a depender de dos variables. ¿Sí? Una x y una y. Y esa x y esa y, te fijas que ahora la función f dependía de g y la g dependía de esa. Ya, ahora mi función f va a depender de dos variables y cada una de esas variables va a depender de otra variable más. ¿Cómo lo derivo? Y va a ser una función análoga a esta, pero aquí le vamos a agregar la derivada ahora después, pero con respecto a y. Y esa va a ser la regla de la cadena, pero para funciones de dos variables. Se parece mucho a esto, pero en realidad es con dos, ¿ya? Entonces ahora voy a tener lo siguiente. Voy a tener una función f, pero que va a tener dos variables, ¿ya? Y esas dos variables, cada una de ellas, va a depender de otra variable. Por ejemplo, t. ¿Sí? O sea, el x depende de t y el y depende de t. Entonces ahora uno puede preguntarse, si la función f depende de x de y, y ese x depende de t, entonces, ¿puedo derivar la función f con respecto a t? Sí, la puedo derivar. ¿Y cómo se hace? Bueno, derive f con respecto a x, derive x con respecto a t, y multiplique esos dos. La derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más, y ahora esto es la regla de la cadena que ustedes conocían, con una variable. ¿Sí? La derivada de la función con respecto a t, la derivada de la función que está más afuera, por la derivada del argumento. Pero ahora le tengo que agregar esta otra, que es la otra variable, de f a de y por de y a de t. De f a de y por de y a de t. Y así se derivan funciones regla de la cadena. Esa es la derivada. Eso es. Así se hace. Entonces hay que escribir eso, pero hay que escribirlo ahora bonito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya. Sea, mire, sea f
de x, y una función de dos variables. De dos variables, x y y. Esas son mis dos variables, ¿sí? Y cada una de esas variables depende de otra variable, de t. Y cada variable, x e y, dependen de otra variable. Usualmente uno le llama a la tercera variable, uno usualmente le llama t, de tiempo. ¿Sí? Porque de pronto uno hace variar, tiene una función de costo, de ingreso, que dependen de dos cositas, el x y el y, y eso lo hace variar con respecto al tiempo. Entonces después uno le pide la variación de la función con respecto al tiempo. Entonces por eso uno usualmente utiliza la variable t, ¿sí? Usualmente la variable t, que también le llaman parámetro. También le llaman parámetro. Con respecto al parámetro t. Ah, ya es la variable t. ¿Sí? Depende de la variable t. ¿Ya? Entonces lo que tiene es una función de dos variables. La función f depende de x y de y. Y a su vez esas variables dependen de otra variable que es t. Entonces se puede calcular la derivada de esa función en términos de t. Entonces, es posible calcular o determinar la derivada de la función f con respecto a la variable t. Como dos puntos de f a de t es igual a lo que escribí ahí, de f a de x por dx a de t más la variación de f con respecto a y por la variación de y con respecto a t. Y esa es la derivada de la función con respecto a t. Esa es la regla de la cadena. Para funciones de dos variables. ¿Bien? Eso es. Entonces, usted ya conocía esto, usted ya conocía eso, cuando tenía una función con respecto a x y esa x dependía de otra variable. Entonces, ¿cómo derivaba? Derivaba primero la función, el argumento lo dejaba igual y después derivaba el argumento con respecto a la otra variable. ¿Sí? Eso ya lo conocía cuando tenía una sola variable. Eso, ¿qué es eso? Ya lo conocía. Esa era la regla de la cadena que ustedes aprendieron el semestre pasado. Ahora yo le estoy agregando otra variable. La y con respecto a t. Eso es todo. Eso es lo nuevo. Dígame. Usualmente la variable t. Parámetro. Parámetro. Lo que pasa es que en algunas veces, parámetro. En algunas ocasiones te sale ahí, hay libros que te dicen la función depende de x y de t y la variable x y t dependen del parámetro t. Y le llaman parámetro, pero es una variable, ¿no? ¿Sí? O también le llaman funciones paramétricas en algunas ocasiones. Esto mismo al x y t y al y de t le llaman funciones paramétricas. ¿Sí? La función f depende de x y de y, y el x y y son funciones paramétricas, dependen de un parámetro t. Y a ese t le llaman parámetro. Es una variable nomás, es una variable. Eso. Y así se deriva. O sea,
De esa forma usted obtiene la derivada de la función f con respecto a t. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Inquietudes? Entonces, mire, piense, por ejemplo, en una función, no sé, una función de costo, una función de producción, que dependa de dos variables. Cualquiera. Por ejemplo, piense, no sé, por función costo, función de ingreso, producción. Costos, ya. Costos. Ya, supóngase que tiene una empresa de, no sé, ¿qué quiere fabricar? Ya, quiere fabricar, no sé, por ejemplo, muebles. Ya, vamos a colocar muebles, ya. ¿Cierto? Ya. Entonces sus costos dependen de dos cosas, ¿sí? Madera y fierro, porque va a ser muebles de madera y va a ser muebles de fierro y va a ser combinación, ¿ya? Va a ser el precio, ponte tú, el precio de la madera, y ahí va a ser el precio del metal, de las barras de fierro, ¿sí? Porque usted arma muebles con madera y precio, y metal, ¿sí? Entonces los costos, usted puede calcular sus costos dependiendo de cuánto le cuesta, está el precio de la madera y cuánto está el precio del metal, ¿ya? Supóngase que el precio de la madera depende del tiempo. ¿Sí? Imagínense que el precio de la madera vaya subiendo, vaya subiendo, vaya subiendo, vaya subiendo. No sé, pues, de alguna forma, no sé, pues 2T más 1. ¿Cierto? A medida, y con T, no sé, pues puede ser días, meses, años, póngase meses. Ya, eso es lo que vale un lotecito de madera a los T meses. ¿Te fijas? Tu precio de la madera va a empezar a aumentar, ¿cierto? Mes a mes. Y eso hace que tus costos empiecen a aumentar, mes a mes. ¿Sí o no? Ya. Imagínate que el precio del metal, de las barras de metal, también dependan del tiempo. Bajo una expresión. No sé, pues el metal a lo mejor va a variar más lentito. Va a ser 0,5 T más 2. O sea, mes a mes, el precio del metal se va a ir incrementando. Y eso hace, si el precio del metal se va incrementando, eso hace que sus costos se vayan incrementando. Pregunta, ¿puedo ver cómo varían mis costos cuando varía el tiempo? Sí, ¿y cómo? Derivo los costos con respecto a ese precio por la derivada de ese precio con respecto a T. Más, y le sumo la variación de mis costos con respecto a ese precio por la derivada de ese precio con respecto a T. Y ahí puedo obtener cómo varían mis costos con respecto al tiempo. Entonces, ¿es factible hacer eso? Bueno, ahí te deberían de dar la función de costo y ahí están las funciones de los precios de eso y puedo eventualmente sacar cómo varía mi costo con respecto al tiempo. Y a lo mejor en algún tiempo determinado. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Se fija? Estos costos dependen de esos precios y estos precios dependen del tiempo. ¿Puedo calcular la variación del costo con respecto al tiempo? Sí. ¿Cómo? Regla de la cadena. ¿Se entiende la idea? Ya, ¿ves? Mire, está tan bonito esto que hagamos un ejemplo de esto mismo. Coloquémosle nombre acá, ¿ya? Hagamos un ejemplo de esto. Ya, incluso, ya, vamos a costo y vamos a tener una fábrica de muebles, ya, por ejemplo. En una fábrica de muebles, los costos
están dados por la función costo de xy, ya. Y aquí una función costo. Vamos a hacer unos polinomios para poder derivarlo y que resulte más facilito, ¿ya? Después le vamos a colocar unas funciones más complicadas con raíz y logaritmo y cosas así. Pero partamos por una, no sé, pues 2x cubo por y cuadrado más 5x más 3y. Pongámosle ahí un cuadrado. ¿Ya? Esos son los costos, ¿ya? En pesos o dólares, ya, dólares. ¿Ya? Donde X van a ser el precio de la madera. ¿Sí? No sé cómo se compra la madera, se compra ¿por cuánto? ¿Cómo se compra la madera? ¿Por pulgada? ¿Pulgada parece que se compra o no? ¿Por metro cuadrado? ¿Metro cúbico? ¿Metro cúbico? Metro cuadrado. Bueno, las unidades no me acuerdo bien, pero coloquémosle donde X e Y es el precio de la madera y del metal respectivamente. ¿Ya? Entonces el X va a ser el precio de la madera, ¿cierto? Los metros cuadrados, metros cúbicos de madera que yo voy a comprar. Y el Y es el precio del metal. No sé, pues una cantidad de tubos, barras de metal, ¿cierto? Para más los muebles. Ya. Pero ahora estos precios van a depender del tiempo, van a ir creciendo. Mes a mes, ¿sí? Ya. Pero los precios varían con respecto al tiempo. De la siguiente forma. El precio de la madera, vamos a utilizar ese, pero le vamos a colocar aquí 200 temas 5. No voy a utilizar ese mismo 2 temas 1 nomás. Y el I, voy a utilizar lo mismo que escribí ahí, 0,5T más 2. ¿Ya? Vamos a utilizar eso mismo. Esos son los precios de la madera y del metal, ¿ya? Entonces, la pregunta es, determine la variación del costo con respecto al tiempo al tercer mes. Entonces, claro, puedo sacar la variación de mis costos con respecto al precio de la madera. Puedo sacar la variación del costo con respecto al precio del metal. Pero ahora te piden la variación del costo con respecto al tiempo. ¿Sí? O sea, lo que te están pidiendo es cómo varía el costo con respecto al tiempo. En el instante en que te va a letrear, al tercer mes. Y entonces eso es regla de la cadena, porque fíjate que mi función costo depende del tiempo, pero el costo depende de la madera y el precio de la madera depende del tiempo. Entonces, sería la derivada del costo con respecto a X, que es el precio de la madera, por la derivada del precio con respecto al tiempo. Más, y ahora por acá, la derivada del costo con respecto a Y, el precio del metal, por la derivada del precio del metal con respecto al tiempo. Esa es regla de la cadena y eso es lo que se está pidiendo. Eso es. ¿Ok? Ya.
Pero mire, cuando yo derive el costo con respecto a X, me va a quedar una función en términos de X, ¿sí? Y aquí yo tengo un T. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Mire, el T igual 3, en ese instante, reemplace el X en 3, para saber cuánto vale X en ese instante. ¿A cuánto está el precio de la madera en ese instante? Reemplácelo. 7. O sea, en ese instante el precio de la madera está a 7. 7 dólares, 7 dólares, en ese instante. ¿Ya? Y reemplácelo en I para ver cuánto vale I en ese instante. 0,5 por 3 más 2. 1,5 más 2, 1, 2, 3,5. O sea, el precio del metal está a 3,5 dólares en ese instante. ¿Por qué? Porque fíjese que cuando yo derive la función con respecto a X, me va a quedar en términos de XY. Entonces, esos son los valores de XY que voy a reemplazar. El X por 7 y el Y por 3,5. ¿Ya? Y cuando derive eso, el X en términos de T y el Y en términos de T, me va a quedar en términos de T. ¿Cómo lo voy a evaluar? Con T igual a 3. ¿Ya? Ya. ¿Está claro lo que hay que hacer? Entonces la derivada de C con respecto a T, de C a de X por dx a de T, más de C a de Y por dy a de T. Vamos a borrar el esquema y vamos a empezar a derivar. ¿Ya está claro lo que quiere hacer? Ya, empieza a derivar. Empieza a hacer esas derivadas. Ya, vamos a ir por orden. Primero, de C a de X. O sea, ¿qué me está diciendo eso? Tome la función C, aquí está la función costo, ahí está, y derívelo con respecto a X. Ah, ya, entonces tomo esa derivada, esa función, y lo derivo con respecto a X. Ya. ¿Cuánto le da esa derivada con respecto a X? Derívelo con respecto a X. 6 x cuadrado y cuadrado más la derivada de 5x con respecto a x es 5, la derivada de 3y cuadrado 0. Esa es la derivada. ¿Se fija que eso le quedó con x y con y? Entonces ahora lo vamos a evaluar. ¿En qué valores? En x igual 7 y en y igual a 3,5. En esos valores vamos a evaluar esa derivada. Entonces ahora esa función lo vamos a evaluar en x igual a 7 y en y igual a 3,5. O sea, le queda 6 por x, que es 7 al cuadrado, por y, que es 3,5 al cuadrado, más 5. Ya. ¿Cuánto le da ese numerito? Calculador. 6 por 7 al cuadrado, 6 por 7 al cuadrado, por 3,5 también al cuadrado. Eso me da 3.600 más 5, 3.606,5. Ya. ¿Está bien? ¿Eso les dio a todos? ¿Sí? Ya. Eso va a ser la variación de mi costo con respecto al precio de la madera nomás. ¿Sí? Va a ser ese número que está ahí. Ese vale 3.606,5. Ya. Y eso lo vamos a multiplicar ahora por dx a dt. Entonces hay que calcular dx a dt evaluado. Ya. Ese está listo. Y ahora dx a dt. O sea, cómo varía el precio de la madera con respecto al tiempo. O sea, tome esa función y derívela con respecto a t.
¿Cuánto le queda? 2. Perfecto. Ese ya está listo ya. Ya. De x a de t. Tomo la función x, ahí está. Lo derivo con respecto a t, me da 2. Y ahora esa función hay que evaluarlo. Eso usualmente como la variable es t, hay que evaluarlo en t igual 3. Pero esa función es constantemente 2. Así que le va a dar 2 nomás. Ah, perfecto. Esa es la variación del precio de la madera con respecto al tiempo. 2. Así va variando. Constantemente 2. Esa vez. Profe, ¿por qué le dio 2? Derive la función x que encerré aquí en rojito, que es Ah, 2t ya, claro, más no hay 1, nada que reemplazar. y derívelo con respecto a t, y ahí te da el 2, ¿sí? Vale. Y después cuando lo evalúas, te sigue dando 2 porque es una constante. Entonces, te queda 2 nomás. Ujú. Ya. ¿Vamos bien? ¿Dudas, consultas? Vamos bien, ya, listo. Continuamos. ¿Qué dice aquí? La derivada parcial de la función costo, pero ahora con respecto a I, con respecto al precio del metal. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a tomar la función costo y la vamos a derivar con respecto a I. Derive esa función con respecto a I. Y ahí entonces usted dice, ah, ok, se deriva esto, 4x cubo por I más, la derivada de eso con respecto a I es 0, la derivada de 3i cuadrado con respecto a I, 6i. Ya. Esa es la derivada. Perfecto. Pero fíjese que tiene aquí, por lo tanto ahora eso hay que evaluarlo. ¿En qué valores? En x igual 7, n igual a 3,5. Entonces ahora vamos a evaluar esa derivada en x igual a 7 y igual a 3,5. ¿Cuánto le queda? 4 por x, que vale 7 al cubo, por y, que vale 3,5. Más 6 por y, que vale 3,5. Ya. ¿Cuánto vale ese numerito? Entonces aquí 4 por 7, no, 4 por 7 al cubo, por 3,5, más 6 por 3,5, 4.823. Ah, no se alcanza a ver. Por 1823. Ya, ahí está. Lo escribí ahí abajito para que se vea. Perdón. Eso es lo que vale la variación del costo con respecto al precio del metal. ¿Ya? O sea, esa derivada. Y finalmente, tenemos que calcular de I a T, o sea, la variación del precio del metal con respecto al tiempo. O sea, tome esta función, la función I, y derívela con respecto a T. De I a dt sería 0,5. Listo. Y esa derivada la tiene que evaluar en t igual 3, pero es constante, te sigue dando 0,5. Listo. 0,5, 0,5. Y ahora reemplace esos valores en la fórmula de la regla de la cadena. Reemplácela aquí. Entonces, ¿qué le queda? Reemplazando, ¿qué le queda? Le queda. La variación del costo con respecto al tiempo es igual a la variación del costo con respecto al primer precio. 3.606,5 pesos. Por la variación del precio con respecto al tiempo. 2. Más la variación del costo con respecto al otro precio. 4.823. Por la variación de ese precio con respecto al tiempo. 0,5. Calculadora y calcule cuánto vale ese numerito.
Ok, calculadora. 3.606, 3.606.5 por 2 más 4.823 por 0.5 igual 9.624,5. Eso. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Qué significa eso? Porque me puede decir, la respuesta es 9.624,5. Ya, pero 9.624,5, ¿qué? Esa es la variación del costo al tercer mes. O sea, fíjate que le dio positivo. O sea, se está incrementando. O sea, el costo al tercer mes, el costo está aumentando en 9.624,5 pesos, dólares. En ese instante, al tercer mes se está creciendo, en esa cantidad automáticamente está creciendo, en ese mes, al tercer mes, está creciendo a ese ritmo, 9.624,5 dólares en ese instante. Puede ser de que al cuarto mes crezca más rápido o crezca más. Puede ser de que al segundo mes crezca menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tiempo hace de que estos precios se incrementen y estos precios al incrementarse incrementan el costo. ¿Sí? Pero puede ser de que no sea siempre la misma cantidad. Puede ser que al tercer mes se incremente en esos dólares, pero puede ser que al cuarto mes eso sea mayor la cantidad, crezca más rápido o crezca más lento, no lo sé. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que responder. ¿Sí? Determine la variación del costo con respecto al tiempo al tercer mes. Entonces, la respuesta sería, el costo varía con respecto al tiempo, 9.624,5 dólares en ese instante. Esa sería la respuesta. La vamos a anotar acá. La variación del costo con respecto al tiempo es de 9.624,5 dólares al tercer mes. En esa cantidad, en ese instante, en esa cantidad se están incrementando mis costos. En ese instante, los costos están creciendo a ese ritmo. Más o menos 9.000 y tantos dólares en ese instante. ¿Sí? Ahora, ojo, no significa que mi costo es de 9.624. Significa que mis costos se están incrementando a esa velocidad. ¿Sí? Eso significa. Eso es una variación. No es que los costos sean de 9.000 y tantos. No. La velocidad a la cual está creciendo mis costos en ese instante es de 9.624 dólares por mes. Al tercer mes, mis costos están creciendo a esa velocidad. ¿Sí? Más adelante a lo mejor el crecimiento va a ser más rápido o más lento, no lo sé. Perfecto. ¿Se entiende? Y esa es la forma en que usted calcula una derivada, una regla de la cadena cuando tiene una función que depende de dos variables y esas variables a su vez dependen de otra variable o parámetro que le llamen. ¿Sí? Perfecto. ¿Está claro? ¿Dudas, consultas, inquietudes? La idea es esa.
Entonces ahora uno podría hacer exactamente lo mismo, pero aquí en vez de la función esta con x cuadrado y cubo, etcétera, uno le puede poner unas raíces, unos logaritmos, ¿cierto? Para que sea más entretenido, lo mismo acá, ¿sí? Unas raíces y cosas más entretenidas, ¿ya? Pero la idea es la misma. Ujú. Ok, ¿dudas? ¿Consultas? Profe, ¿no podríamos hacer un ejercicio como con algún logaritmo natural, alguna cosa así? Como para... Perfecto. Coloquémosle algo con números, con funciones más raras, ¿sí? como para tener un ejemplo claro, un poco más cabezón. Sí, 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 sí. Mire, coloquémosle, a ver, mi función f de x, y es 5x cubo más 6 logaritmo natural de x cuadrado más 5y cuadrado. Para que me dé positivo eso, si no me va a quedar negativo y el ejemplo no me va a resultar. Más 2. Da lo mismo acá porque total ese 2 al derivar va a ser 0. Entonces le vamos a colocar un 2i. ¿Ya? Cosa que el derivado con respecto a i me aparezca algo. ¿Ya? Ya. Y el x va... A ver, pongámosle aquí, no sé, por una raíz cúbica. Y acá algo incluso negativo podría ser. Eso. Mejor así. Estoy pensando en algo, cosa que me quede... Ah, pero me va a quedar el i. Ah, no, pero si me queda el i negativo, da lo mismo porque lo que está dentro del logaritmo está al cuadrado, entonces me va a quedar siempre positivo. ¿Ya? Ya. Entonces, calcular la derivada parcial de f con respecto a t en el instante en que t vale 8. Ya, eso. Por ejemplo, eso. Claro, y ahí uno le puede colocar un enunciado, sea una empresa de, no sé, pues de producción, la producción es esa, ¿ves? Y X son los precios de, o la cantidad de materiales de, no sé, pues y ahí vemos si estamos armando computadores, autos, lo que sea, ¿cierto? Y T, el tiempo, y los precios de X y de Y varían con respecto a el tiempo, ese que está ahí, entonces después calcule la variación de esa función con respecto al tiempo en el instante en que t vale 8. Ya, listo. Y ahí se armó un ejercicio económico. Entonces, en el fondo, lo que le están preguntando es la derivada de la función f con respecto a t. ¿Sí? O sea, la derivada de f con respecto a t sería la derivada de f con respecto a x por dx a dt más la derivada de f con respecto a y por dx a dt. Esa es la regla de la cadena. ¿Se fija? Y ahora empieza a derivar y empieza a evaluar. Yo parto usualmente por la evaluación, o sea, fíjate que t vale 8. Entonces, ¿cuánto vale x en ese instante? En 8. Primero yo parto por la evaluación usualmente. ¿Ves cúbica de 8? 3 por 2, 6. 7, 8. El x en ese instante también vale 8. Y en 8 sería 5 menos 2 por 8 al cuadrado.
64 por 2 y 5 menos eso. 5 menos 2 por 8 al cuadrado. Menos 123. Menos 123. Van a quedar números más o menos grandes. No importa, no importa, no importa. No importa. Eso vale X. X también vale 8, y vale menos 123. Ah, X, le volví a poner 8. Entonces, empecemos a calcular. La derivada de la función, nos están pidiendo esto. La derivada de la función con respecto a t. Entonces, empecemos a calcular. La derivada de la función con respecto a x. La derivada de la función con respecto a x. O sea, tome la función, ahí está su función, y derive eso con respecto a x. Perfecto. Derive la función con respecto a x. ¿Cuánto le da? Y ahí Eso te tiene que- da 15x cuadrado. Ya. El 6 está multiplicando. Entonces, ¿cómo te queda con el 6? ¿Te queda 6 partido en el argumento? Partido por, justamente por la derivada del logaritmo que es x cuadrado más 5y cuadrado, por paréntesis, y ahora derive el argumento del logaritmo con respecto a x. ¿Qué te queda 2x? Porque la derivada de 5y cuadrado es 0. Estoy derivando con respecto a x. Más la derivada de 2y con respecto a x, 0. Desaparece. Y queda eso. ¿Por qué puso el 90? Porque estoy derivando el logaritmo. La derivada del logaritmo natural de x cuadrado más 5y cuadrado. La derivada del logaritmo. 1 partido por el argumento. Por derive el argumento. La derivada del argumento con respecto a x, 2x, y eso es 0. Ah, ya me apareció el 2x, por la derivada del argumento. Ah, bueno, ese 6 es el 6 que está ahí adelante. ¿Ya? Claro, si no hay 6, le pone un 1 nomás. ¿Sí? A ver, eso es 1. ¿Se fija? Eso. Y ahora eso, esa derivada, tiene que evaluarla en x igual a 8 y en y igual a menos 123. O sea, esa derivada, la derivada de f con respecto a x, hay que evaluarla en x igual a 8 y en y igual a menos 123. O sea, le queda 15x, 8 al cuadrado, más 12x, el x vale 8, partido por x cuadrado, 8 al cuadrado, más 5 por y, que es menos 123 al cuadrado. Ya. ¿Cuánto le da ese número? Bueno, ya hay que hacer ese cálculo. A ver, queda 12 por 8, 96, y 96 dividido por paréntesis. 8 al cuadrado, más 5 por 123 al cuadrado. Paréntesis, paréntesis. Me queda eso, más 15 por 8 al cuadrado. 960,0012. Me dio 960,001268. Eso me dio. Me dio lo mismo, ¿no? Sí, a mí me da lo mismo. Le dio lo mismo. Ya, perfecto. Eso. Trabajemos con todos los decimales, ¿sí? Coloquémosle todos los decimales. Ya. Esa es la derivada de f con respecto a x. O sea, ese es el valor de eso. Ahí está. Listo. Continuemos. La derivada de x con respecto a t. O sea, tome la función x, ahí está, y derive eso con respecto a t. Derive. La derivada de la raíz cúbica de, o sea, 3 por la raíz cúbica de t más 2, ¿cuánto es esa derivada?
La derivada de la raíz cúbica de t. Es 2 partido en... Ya, el 3 queda ahí. Ya. Menos 2 tercios. Un tercio baja y te queda restarle 1. Menos 2 tercios. ¿Y la derivada de 2? 0. Ya, los 3 simplifíquelo. ¿Y cuánto le queda? T elevado a menos 2 tercios. Bueno, lo puede dejar así, T elevado a menos 2 tercios, o si quiere lo deja 1 partido por T elevado a 2 tercios positivo. O si quiere lo puede dejar como 1 raíz cúbica de T al cuadrado. Como quiera. Lo deja como quiera. Todas las 3 formas es lo mismo. ¿Ya? Ya, perfecto. Prefiero dejarlo así para que me resulte más fácil a mí en la calculadora. Incluso prefiero dejarlo así como t elevado a menos 2 tercios. Me es más fácil evaluarlo en la calculadora. A mí, no sé a ustedes cómo les resulta más fácil. Ahí usted escríbalo como le resulte más fácil, porque acuérdese que esta expresión hay que evaluarlo en t igual a 8. ¿Sí? Va a tener que cambiar ahí y evaluar esto. Entonces a mí me resulta más fácil cambiarlo ahí, escribirlo ahí. Y tomo la calculadora y después coloco 8 elevado a menos 2 tercios y me da el resultado al tiro. Entonces lo voy a escribir así. T elevado a menos 2 tercios. ¿Ya? Y ahora, eso hay que evaluar en T igual a 8. O sea, le queda 8 elevado a menos 2 tercios. ¿Y eso le queda? Eso está, a ver, esta es la raíz cúbica. De 8 es 2. Y al cuadrado, eso es 4. Un cuarto. 0,25. Fantástico. Maravilloso. Eso le queda. ¿Cierto? Sí, cierto. Sí. Toma la calculadora, lo hizo, le dio eso, sí, perfecto. Listo. Entonces ya tiene ya la derivada de x con respecto a t. Listo. Continuemos. La derivada de f con respecto a y. O sea, ¿sí? ¿Te la digo? ¿Te la digo? La derivada de f con respecto a y. ¿Ya? Perfecto. O espérese, déjeme calcularla. Déjeme calcularla y de ahí chequeamos si nos dio lo mismo o no. La derivada de f con respecto a y. La función esa con respecto a y. El 3x cubo, eso es 0. 6, la derivada del logaritmo. 1 partido por x cuadrado más 5y cuadrado por la derivada del argumento. La derivada de 5y cuadrado son 10y más la derivada de 2y, que es 2. O sea, le queda eso, 60y partido por x cuadrado más 5y cuadrado más 2. Perfecto. Y ahora eso hay que evaluar esa derivada en el punto x igual a 8 y igual a menos 123. 60y, 60 por menos 123. Partido por x, que es 8 al cuadrado, más 5 por y, que es menos 123 al cuadrado. Todo eso más 2. ¿Cuánto vale ese numerito? Bueno, calculadores. Calculadores. $60 por 123 me da menos 7.380. Menos todo eso dividido, paréntesis, 8 al cuadrado, 8 por 8 son 64, más 5 por 123 al cuadrado. Cierra paréntesis. Igual, más 2, igual, 1,9025. 1,902521,497. Le voy a colocar todos los decimales. ¿Ya? Eso me dio. ¿Estamos de acuerdo? Eso les digo a todos. Perfecto.
Esa es la derivada de la función con respecto a y. Y por último, nos falta calcular la derivada de y con respecto a t. O sea, tome esa función, la función y derívelo con respecto a t. ¿Cuánto le da esa derivada con respecto a t? Esa derivada es 0, la derivada de 5 es 0, la derivada de esto es menos 4t. Y esa derivada de i a de t hay que evaluarlo en qué valor tiene t, por lo tanto hay que evaluarlo en t igual a 8. O sea, menos 4 por 8, perfecto, menos 32. Ya. Y ahora junte todo eso. No es cualquier cosa, de esa forma, ¿sí? Multiplicando S por S más S por S, y le va a dar toda la variación, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la variación de la función con respecto a t sería el 960,001268 por el 0,25 más el 1,902521,497 por el menos 32. Y eso le va a dar el resultado que le estaban pidiendo. ¿Sí? Mire qué bonito. 960.0012 68 por 0.25 más 1.90 25 21 497 por menos 32. Cierre paréntesis, igual 179,1196291. Aproximadamente, uno puede igual ahí aproximar algunos numeritos, ¿cierto? Puede en el enunciado decir, trabaje con 2 decimales, trabaje con 3 decimales, y los va aproximando. Ya. Esa es la variación de la función f con respecto a t en el instante en que t vale 8. ¿Sí? En ese instante la función está, esa es la variación de la función. Está variando en esa cantidad, en ese instante. ¿Sí? Y es positivo, por lo tanto está incrementándose en ese numerito. Entonces creo que esto es la variación de la función. En la variación de la función f con respecto a la variable t en el instante en que t es igual a 8. En ese instante, la variación de la función f con respecto a la variable t en el instante en que t vale 8. En ese instante la función está variando a ese ritmo. En 179, y algo unidades. Eso. Y ahí uno le puede colocar enunciados económicos, que el costo es de tanto, que la producción es de tanto, que el ingreso es de tanto, y dependen de estas dos variables, y estas dependen del tiempo, y le piden ya la variación del ingreso, por ejemplo, con respecto al tiempo, en el instante en que te vale 8. La variación es de tanto. Listo, ahí está. ¿Está claro, jóvenes? ¿Dudas? ¿Consultas? Creo que no alcanzamos a hacer otro. Y eso es. Se tienen que acordar bien de derivar las funciones. Sean ordenaditos. Aquí es re fácil equivocarse, ¿sí? Entonces vaya siendo ordenado. Bueno, yo siempre hago lo mismo. Evalúo y después empiezo a derivar ordenadamente como me van apareciendo ahí. Y voy evaluando al tiro. Voy obteniendo esos números, multiplico, sumo y obtengo el resultado. Y después eso lo interpreto dependiendo de lo que me estén preguntando. ¿Ya? Ya, perfecto, jóvenes. El jueves entonces les traigo las pruebas y vamos a hacer otro ejercicio de esto y con eso terminamos. Benjamín Enrique, Queda la programación. Juan Pedro, Baltasar, Raimundo, Sofía, No salió uno más. sí, Franco Nicolás,
José Tomás, Sebastián Jesús, Ignacio Silva, Eduardo Ignacio y Alberto Vial. ¿Listo? Ya. Ah, porque te puse repite. Que estén bien, nos vemos, chao, chao. Adiós. Adiós, que estén bien, cuídense.